días, niños, muy buenos días, papás, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren con excelente salud y con excelente ánimo para comenzar con las clases del día de hoy, jueves 2 de diciembre del 2021. Bueno, iniciamos un nuevo mes, niños. Ya casi salimos de vacaciones de diciembre, así que échenle muchísimas ganas. Síganse esforzando al máximo para cumplir con todas sus actividades. No se desesperen, ya que faltan poquitos días para descansar, ¿sale? Bueno, niños, les diré el material que necesitaremos para las actividades del día de hoy. En tu primera actividad necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. En tu segunda actividad necesitarás tu libreta de matemáticas. Y en tu tercera actividad necesitarás tu libreta de ciencias naturales y tu libro de ciencias naturales. Por favor, reúne todo tu material para que no tengas distractores y puedas comprender cada uno de los temas. Pongan muchísima atención a cada explicación que yo les doy para que puedan aprender y no tengan ninguna dificultad. Pero recuerden que si ustedes tienen algún problema para realizar sus actividades, pueden mandarme mensaje o repetir el video las veces que ustedes quieran para que comprendan cada tema y cada actividad. Por favor, no se distraigan, no se salten nada de este video. Coloquen título, instrucciones, fecha y su nombre a cada una de las evidencias. Recuerden que las estaré esperando en el transcurso del día. Bueno, sin más que decir, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Iniciamos con las clases del día de hoy. Bueno, niños, vamos a iniciar con sus actividades. Con esta explicación que les daré a continuación, ustedes podrán realizar la actividad 1 y 2, ya que será del mismo tema, el cual sería ejes de simetría, ¿sale? Entonces, con la explicación que les dé a continuación, ustedes realizarán la primera y la segunda actividad. Recuerden que la primera actividad, ustedes necesitarán su libro de matemáticas de la SEP y en su segunda actividad ustedes necesitarán su libreta de matemáticas. Así que pongan atención porque esta información les servirá para que realicen las dos actividades, ¿sale? Y no repetir el video dos veces. Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que se llama ejes de simetría. Antes de iniciar con la explicación quisiera preguntarte, ¿recuerdas qué son los ejes de simetría? ¿Cómo se deben trazar? ¿Todas las figuras tienen eje de simetría? Excelente, niños. Pongan mucha atención porque este día es el último en el que nosotros trabajaremos con este tema. Recordemos que el eje de simetría es un segmento o una línea recta que va a cruzar una figura, una imagen, un cuerpo, etc. Pero de modo que las partes que resulten sean igualitas. Recuerden que un eje de simetría es una línea recta que va a dividir esa figura en partes iguales, ya sean 2, 3 o 4. Para que una figura, cuerpo, imagen sea simétrica a otra, recuerden que deben de ser igualitas. Si no son iguales, quiere decir que esa figura no tiene eje de simetría. También recuerden que los ejes de simetría los podemos trazar de manera vertical, horizontal o diagonal. El chiste está en que todas las figuras que se obtengan deben de ser igualitas. Recuerden también que algunas figuras no tienen eje de simetría, otras tienen solamente uno, pero hay otras figuras geométricas, imágenes o cuerpos que tienen varios ejes de simetría. Cuando eso pase, recuerden que todos los ejes de simetría deben pasar por el centro, ya que el centro es el punto de intersección donde se cortan todas las líneas, ¿sale? Entonces, no se les olvide que algunas figuras no tienen eje de simetría, otras tienen uno, pero otras tienen dos o más ejes de simetría. Pero el chiste está en que todas las figuras que se obtengan sean igualitas. Entonces, para que un eje de simetría esté marcado de manera correcta, todas las figuras que se obtengan deben de parecer reflejos de otras, deben de ser igualitas. Recuerden que en su casa también tienen ustedes objetos que poseen ejes de simetría, pero hay otros que no. E incluso en nuestra cara es un cuerpo que tiene eje de simetría porque si tú realizas una línea en el medio de manera vertical en tu cara, puedes obtener dos imágenes igualitas, ¿sale? Entonces, hasta ahí queda recordado qué es un eje de simetría y cómo se deben trazar.
A continuación te recordaré cómo trazar los ejes de simetría en algunas figuras o cuerpos y también cómo trazar imágenes basándonos en un eje de simetría, ¿sale? Aquí te tengo un ejemplo. Fíjate bien en la primera figura. Si nosotros observamos cuál sería su eje de simetría o dónde deberíamos trazar nosotros la línea para que se obtengan imágenes igualitas. Obsérvala muy bien. Es esta que te estoy señalando. Si nos fijamos, nosotros podemos trazar una línea de forma horizontal y las figuras que se obtienen no son igualitas. ¿Se fijan que la figura de abajo es diferente a la de arriba? Ok, si nosotros trazamos una línea por el medio de manera vertical, la figura que se obtiene a la derecha es diferente a la de la izquierda. Entonces, no es eje de simetría. Si nosotros trazamos una línea aquí en el medio, de manera diagonal, podemos observar que la imagen que se obtiene a este lado y a este lado es diferente. Quiere decir que esta figura que tengo aquí no tiene eje de simetría, porque si yo trazo líneas rectas, no voy a obtener figuras igualitas. Entonces quiere decir que esta figura no tiene eje de simetría porque no puedo obtener las partituras de manera igualitaria, ¿sale? Posteriormente te muestro esta imagen. Esta imagen se llama hexágono. Recuerda que cuando yo te decía que las figuras que tienen todos sus lados iguales, eso quiere decir que sus ejes de simetría deberán ser los mismos que sus lados. A estos se les conocen como polígonos regulares, niños. Entonces, eso ténganlo bien presente. Cuando una figura tenga lados iguales, o sea, todos los lados sean iguales, quiere decir que los ejes de simetría serán igualitos a sus lados. Quiere decir que si este hexágono tiene 6 lados iguales, quiere decir que va a tener 6 ejes de simetría. Vamos a identificar dónde están esos ejes de simetría. Podemos trazarlos de vértices a vértices, ¿sale? Empezamos. Ahí está uno. Ahí está otro. Y ahí está otro, ¿sale? Podemos trazar por el medio otros ejes de simetría. ¿Por qué? Porque cada una de las figuras que resultó se puede dividir en dos, ¿sale? Entonces, todos estos ejes de simetría deben pasar por el centro, el punto de intersección donde se cortan todos los ejes de simetría, ¿sale? Entonces quiere decir que este hexágono tiene 6 ejes de simetría. Recuerden, niños, que todas las figuras que tengan sus lados iguales, eso nos indica que los ejes de simetría serán la misma cantidad que sus lados. Si el hexágono tiene 6 lados, quiere decir que va a tener 6 ejes de simetría. Ahora nos vamos con el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados iguales. Quiere decir que para obtener todos sus ejes, nosotros vamos a contar sus lados porque son igualitos. Si tiene 4 lados iguales, quiere decir que va a tener 4 ejes de simetría. ¿Dónde los podemos marcar? Podemos empezar de vértices a vértices, ¿sale? O sea, de esquina a esquina, ¿sale? Vamos a empezar. Ahí está uno. Ahí está otro, ya van 2. Y podemos partir en 2 las imágenes que resultaron, ¿sale? Y marcamos el centro, que es donde se cruzan todos los ejes de simetría. Si nosotros nos fijamos, todas las figuras que se obtienen deben de ser igualitas. Entonces, eso no se les olvide, que cuando una figura tiene todos sus lados iguales, ahí nosotros podemos identificar cuántos ejes de simetría puede tener esa figura. Recuerden que podemos iniciar trazando los ejes de simetría de vértice a vértice, o sea, de esquina a esquina. Y todos deben de pasar por el centro, ¿sale? A continuación te tengo un rectángulo. Si tú te fijas, el rectángulo tiene 2 lados iguales y 2 lados iguales. ¿Dónde podemos trazar su primer eje de simetría para que las figuras que se obtengan sean igualitas o parezcan el reflejo de la otra? A ver, díganme. Podemos trazarlo de manera horizontal, por el puro medio, para que queden igualitas las imágenes que se van a obtener en la parte de arriba.
y en la parte de abajo, ¿sale? Posteriormente debemos de marcar un segundo eje de simetría. ¿Para qué? Para que esas figuras que se obtengan sean igualitas. Las podemos marcar de manera vertical por el puro centro, ¿sale? Hay que verificar cuál es el centro de esta figura y posteriormente marcar una línea recta. Entonces, el rectángulo tiene dos ejes de simetría. ¿Esto por qué? Porque si trazamos esas dos líneas rectas podemos obtener figuras igualitas. Ahora vamos con esta flecha que tengo aquí. ¿Cuántos ejes de simetría puedo trazar para que se obtengan figuras igualitas? Si yo trazo un eje de simetría de manera vertical, podemos observar que la figura que se obtiene a la derecha no es igual a la izquierda. Entonces, este eje de simetría está marcado de manera incorrecta. ¿Dónde podría ser marcado el eje de simetría de manera correcta, niños? En el puro medio de la flecha, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las figuras que se obtengan sean igualitas. Empezamos. Entonces, ahí nosotros podemos marcar un eje de simetría en esta flecha para que la figura de arriba sea igualita a la de abajo. Pero nosotros también en nuestra vida cotidiana tenemos objetos que pueden tener o no pueden tener eje de simetría. Por ejemplo, el vaso es un objeto que sí tiene eje de simetría. Si nosotros trazamos una línea recta de manera vertical por el puro medio de este vaso, podemos obtener dos imágenes igualitas, ¿sale? Pero también hay otros objetos, por ejemplo, una taza, que la taza no tiene eje de simetría porque si tú la partes de manera vertical, diagonal u horizontal, no podemos obtener partes iguales. Entonces, niños, así ustedes pueden trazar los ejes de simetría. Pero recuerden que para que estos estén marcados de manera adecuada, todas sus partes resultantes de esos trazos deben de ser igualitas. Y cuando esa figura, cuerpo o imagen tiene más de un eje de simetría, los ejes de simetría deben de pasar por el centro, por el punto donde se cortan todas las líneas rectas, ¿sale? Ahora les pasaré a explicar cómo construir imágenes basándonos en los ejes de simetría. Pongan atención. Continuamos con la explicación de cómo poder trazar figuras basándonos en los ejes de simetría. Recordemos que esto se puede realizar mediante cuadrículas, dobleces o puntos. En esta ocasión tenemos esta cuadrícula y el eje de simetría es el que está en el puro centro de manera horizontal. Quiere decir que vamos a construir la siguiente figura en la parte de abajo porque la figura que está en la parte de arriba debe de ser su reflejo. Ustedes se preguntarán cómo vamos a iniciar el trazo de esta imagen. Recuerden que en clases anteriores yo les mencionaba que podemos ir contando cuadro por cuadro e incluso ir contando las líneas e ir verificando si se realizan de manera horizontal, vertical o de forma diagonal. El chiste está en que las dos figuras deben de parecer el reflejo de la otra, ¿sale? Por ejemplo, que este de arriba sea el reflejo de abajo y el de abajo sea el reflejo de arriba. Entonces, yo para construir una misma figura voy a iniciar del vértice del eje de simetría que está marcado. Si nos fijamos, la línea debe de empezar de este puntito. Y si nos fijamos, es diagonal hacia adentro. Quiere decir que yo voy a realizar una línea diagonal hacia adentro, ¿sale? De modo que esta línea diagonal solamente abarque un cuadrito. Si ya realicé esta, la siguiente es de forma horizontal, pero hacia afuera. Y solamente abarca un cuadrito. La línea siguiente es en diagonal hacia adentro y la siguiente es en forma horizontal hacia afuera. La vamos a realizar igual, ¿sale? Iniciamos. Ahí está. Y nos falta la última que atraviesa dos cuadritos y es en diagonal hacia arriba. Entonces, tiene que atravesar dos cuadritos en forma diagonal hacia el punto, ¿sale? Vamos con el lado siguiente. El lado siguiente
Dice que tenemos que atravesar una línea horizontal que abarque 2 cuadritos. Lo vamos a realizar. Ahí está. La línea siguiente es hacia adentro y es en forma horizontal. La realizamos. Una vez que tenga esta línea, vamos a trazar una diagonal y una horizontal. La diagonal debe de ir hacia afuera y la horizontal debe de ir hacia adentro. Ya tenemos esta. Ahora nos falta la última. ¿Para qué? Para que las dos imágenes sean igualitas y parezcan reflejos, ¿sale? Así ustedes pueden construir imágenes basándonos en ejes de simetría. Entonces, niños, queda claro hasta ahí qué es un eje de simetría. ¿Cómo podemos trazar los ejes de simetría de algún cuerpo, imagen o figura? Así como también cómo podemos trazar figuras a partir de los ejes de simetría. Excelente, niños. Vamos a la actividad 1 y a la actividad 2, así que pongan mucha atención, por favor. Para su primera actividad, se ubicarán en su libro de matemáticas de la SEP, página 23 y 24. En la página 23 van a construir esa figura que ustedes observan ahí, de manera que la que ustedes construyan parezca reflejo de esa figura, ¿sale? Y van a escribir cómo le hiciste para completar el dibujo. Posteriormente te ubicarás en la página 24. Ahí van a completar esa imagen, de modo que la imagen que aparece en tu lado derecho parezca reflejo de la otra. Y vas a contestar lo siguiente. ¿Crees que la imagen completa tiene más de un eje de simetría y por qué? Esta sería su primera actividad. ¿Queda clara entonces? Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Y posteriormente vamos a pasar a explicar la actividad número 2, ya que se trata del mismo tema, ejes de simetría. Pongan mucha atención, por favor. Para realizar esta actividad número 2, te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. En el punto número 1 vas a colorear las figuras que no tienen eje de simetría. En el punto número 2 vas a marcar los ejes de simetría de cada una de las figuras. Puedes marcarlos con colores diferentes. Recuerda utilizar regla. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta segunda actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, iniciamos con su tercera actividad en su materia de ciencias naturales con el tema implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Para esta actividad, ustedes necesitarán su libreta de ciencias naturales y su libro de ciencias naturales por si gustan apoyarse en su actividad. Hay que estar concentrados, por favor, ya que este tema es de mucha importancia para ustedes. No se me escandalicen, porque esta es una información que ustedes deben de tener para que sepan la responsabilidad que lleva el tener relaciones sexuales a temprana edad, ¿sale? Antes de iniciar con la actividad, quisiera preguntarte, ¿cómo crees que afectaría un embarazo la vida de un adolescente? ¿Qué consecuencias crees tú que tendría el contagio de enfermedades de transmisión sexual en un adolescente? ¿Por qué crees tú que es necesario que las personas estemos informadas sobre nuestra sexualidad? Excelente, niños, pónganse cómodos, pongan mucha atención, no se espanten por el tema y por favor concéntrense. Las relaciones sexuales, niños, son base para la reproducción de los seres humanos. Son la base para crear vida nueva y para crear nuevos seres vivos. Pero antes de dar ese paso, nosotros tenemos que estar informados de todas las implicaciones que lleva el tener relaciones sexuales a temprana edad o sin protección. ¿Esto por qué? Porque esta información nos podría prevenir de un embarazo no deseado o de un contagio de enfermedades de transmisión sexual. Por eso es necesario estar orientados antes de que ustedes den ese paso, ¿sale? Recordemos que en la etapa de la pubertad, la cual se lleva a cabo entre los 10 y 14 años, nuestro cuerpo comienza a desarrollarse, nuestro cuerpo comienza a cambiar, así como también nuestra forma de ser.
Pero aunque nuestro cuerpo se está desarrollando, este aún no está preparado para procrear una vida nueva, para procrear un bebé en el vientre de la mamá, ya que el cuerpo aún está madurando. Por eso, en la etapa de la pubertad, aunque su cuerpo está desarrollándose, no es apto para procrear vida nueva, ya que este aún está inmaduro. A continuación, te explicaré cuáles son algunas consecuencias o implicaciones que se desarrollan por tener relaciones sexuales en la adolescencia a temprana edad o sin protección. Hay que estar concentrados, por favor. Las primeras implicaciones que podemos experimentar al tener relaciones sexuales en la adolescencia es el embarazo no deseado. ¿En qué consiste el embarazo no deseado? Es cuando la mujer se embaraza sin desearlo, sin prepararse, sin planearlo y a temprana edad. Esto debido a que tuvo relaciones sexuales sin estar informada o informado y sin protección. El embarazo no deseado a temprana edad o en la adolescencia se considera de alto riesgo. ¿Esto por qué? Porque el cuerpo de la madre aún no está preparado para procrear un hijo en el vientre. Entonces, como el vientre está madurando, se corre el riesgo de que ese bebé no se desarrolle de manera adecuada y cuando nazca presente malformaciones o incluso muera en el vientre de la madre. Pero también se considera de alto riesgo para la madre, ya que puede enfermarse en el transcurso del desarrollo de ese embarazo o incluso llegar a la muerte debido a que su cuerpo aún no está maduro y no está preparado para procrear un bebé. Entonces, niños, en eso consiste el embarazo no deseado. Pero hay que estar conscientes de que el traer al mundo un bebé requiere de mucha responsabilidad. ¿Esto por qué? Porque el nacimiento de un bebé implica alimentarlo, cuidarlo, vestirlo, educarlo y va a conllevar a gastos, por lo que hay que trabajar para mantenerlo. Y debido a eso, algunos adolescentes dejan de estudiar para ponerse a trabajar y dejan trunca su educación. También eso es una consecuencia de tener un embarazo no deseado, es dejar truncada tu educación debido a que se necesita trabajar para mantener en buenas condiciones a ese bebé. Entonces, niños, para procrear una vida nueva o cuidar a un bebé, se necesita madurez física, o sea, del cuerpo, madurez emocional y aparte apoyo familiar. Por eso, el embarazo no deseado se considera una de las consecuencias de experimentar relaciones sexuales sin protección a temprana edad y sin estar informados. Una segunda consecuencia que podemos presentar al tener relaciones sexuales a temprana edad también son las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, abreviadas con las letras ITS, ¿sale? Pero ¿en qué consisten las infecciones de transmisión sexual? Estas son infecciones que se transmiten a base de líquidos, fluidos, sangre y semen a partir de tener relaciones sexuales sin protección. Algunos ejemplos de estas infecciones de transmisión sexual son las siguientes: gonorrea, sífilis, VIH-Sida, herpes genital, hepatitis C y virus del papiloma humano VPH. Me imagino que en alguna ocasión tú has escuchado alguno de estos nombres, ¿verdad? Estos nombres consisten en enfermedades de transmisión sexual. Esto significa que se transmiten a partir de tener relaciones sexuales sin protección y sin cuidado. Pero aparte de transmitirse mediante relaciones sexuales, hay algunas que se transmiten debido a transfusiones sanguíneas de personas infectadas o también al compartir jeringas con una persona infectada o de la madre al hijo en el embarazo. Pero ustedes se preguntarán en qué consisten algunas de estas infecciones de transmisión sexual. A continuación se las voy a explicar. Pero antes déjenme decirles que algunas de estas infecciones de transmisión sexual no tienen cura. Eso quiere decir que no se te va a quitar. Esas infecciones de transmisión sexual siempre las va a tener esa persona, aunque las puede controlar. Pero hay algunas que no se quitan y solo se controlan. Por eso es necesario que ustedes pongan mucha atención en qué consisten cada una de estas infecciones de transmisión sexual y cómo se pueden transmitir para que estén prevenidos e informados. La primera que se explicará
es la llamada VIH-Sida, ¿sale? ¿En qué consiste el VIH-Sida? Esta es llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es una de las infecciones de transmisión sexual incurables y mortal. ¿Por qué mortal? Porque a las personas las lleva a la muerte. Esta enfermedad de transmisión sexual es provocada por el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Esta infección ataca el sistema inmunológico. Esto quiere decir que ataca las defensas de nuestro cuerpo y lo deja expuesto a distintas enfermedades, infecciones e incluso cuando entra un virus o microorganismo a nuestro cuerpo, este no es capaz de defendernos. Esta infección de transmisión sexual va a dejar desprotegido a nuestro cuerpo e incluso va a atacar a las defensas y células que nos defienden de cualquier enfermedad o cualquier bacteria. Al principio de esta infección no se tienen síntomas, pero conforme van pasando los días, se van desarrollando, por ejemplo, vómitos, diarrea, baja de peso, etc. Esta infección de transmisión sexual puede contagiarse a niños, hombres, mujeres, adolescentes, etc. Pero existen 3 maneras de que se contagie esta infección de transmisión sexual. Las 3 maneras son las siguientes. La primera de ellas es mediante contacto sexual. Eso quiere decir que es mediante las relaciones sexuales. Cuando una persona contagiada tiene relaciones sexuales con una persona sana, ahí se puede contagiar la enfermedad del SIDA, ¿sale? La segunda forma en la que se puede transmitir el VIH-Sida es mediante la sangre, mediante transfusiones sanguíneas, que una persona contagiada done sangre y se la transfieran a una persona sana o incluso al compartir jeringas de una persona contagiada a una persona sana. Así se puede contagiar también el VIH-Sida y finalmente se puede contagiar de modo perinatal. ¿Eso qué quiere decir? Que la mamá puede contagiársela o transmitírsela a su bebé que está en su vientre, ¿sale? Esas son las 3 formas en las que se puede transferir o transmitir la enfermedad de transmisión sexual llamada VIH-Sida, ¿sale? Hasta ahí queda clara entonces esa infección de transmisión sexual. Otra de las infecciones de transmisión sexual es la llamada sífilis. ¿En qué consiste la sífilis? Esta es una infección de transmisión sexual que se transmite a partir de tener relaciones sexuales o también del modo perinatal, que es de la madre al hijo mediante el vientre. Esta infección de transmisión sexual provoca una úlcera en el área infectada. En su etapa final, niños, provoca daño en el cerebro, nervios y los ojos. Recuerden que esta infección de transmisión sexual se puede transmitir mediante las relaciones sexuales de una persona contagiada a una persona sana o incluso de manera perinatal, que es cuando la mujer está embarazada y tiene esa enfermedad, se la puede transmitir al hijo. Recuerden que esta enfermedad al principio tampoco tiene síntomas, pero en su etapa final suele provocar daño en el cerebro, nervios y en los ojos, ¿sale? Siguiendo con la explicación de algunas infecciones de transmisión sexual, también aquí tenemos a la gonorrea. ¿En qué consiste la gonorrea? Es una infección de transmisión sexual provocada por la bacteria gonococo. Esta se puede transmitir de 2 formas, mediante las relaciones sexuales de una persona contagiada a una persona sana y también de manera perinatal, que es donde la mamá se la puede transmitir al hijo estando en el vientre. ¿Cuáles son los síntomas de esta infección de transmisión sexual? En el hombre, algunos de los síntomas son molestias al orinar o tener una secreción blanca al orinar. Y en la mujer los síntomas son problemas en el vientre, por ejemplo, dolor, sangrado, etc. En el hombre también suelen doler los testículos, ¿sale, niños? Recuerden que esta enfermedad es provocada por la bacteria gonococo y se puede transmitir de 2 maneras, por la vía sexual y por la vía perinatal. Y finalmente, niños, tenemos una cuarta infección de transmisión sexual que explicaré a continuación, llamada virus de papiloma humano o abreviada VPH. Esta es una infección de transmisión sexual que se puede transmitir a partir de relaciones sexuales y de modo perinatal.
Recuerden que las relaciones sexuales en las que se puede transmitir es cuando una persona contagiada tiene relaciones sexuales con una persona sana y ahí se transmite, o incluso de la madre al bebé cuando está en su vientre. Esta enfermedad provoca un conjunto de verrugas en los genitales del hombre y este es el que se la transmite a la mujer. Cuando este virus es transmitido a la mujer, corre el riesgo de desarrollar cáncer cérvico-uterino. Por eso es muy importante la prevención. Recuerden que este virus de papiloma humano se evidencia con pequeñas verrugas blancas en los genitales del hombre y así es como lo transmite a la mujer mediante relaciones sexuales o incluso cuando la mujer ya lo presenta, se lo puede transmitir a su bebé cuando está en el vientre. Estas, niños, son algunas de muchas enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura y que solamente se pueden controlar. Algunas de estas, niños, te pueden llevar hasta la muerte. Pero ustedes se preguntarán, maestra, ¿cómo podemos prevenir estas infecciones de transmisión sexual o el embarazo no deseado? A continuación les explicaré algunas medidas de prevención para no contagiarse de infecciones de transmisión sexual o prevenir un embarazo no deseado. La primera de ellas es la abstinencia. ¿En qué consiste la abstinencia? En evitar el tener relaciones sexuales a temprana edad, o sea, esperarse, no hacerlo y esperar que llegue su tiempo. La segunda de ellas es estar informados. Informarte sobre tu sexualidad o sobre las implicaciones de tener relaciones sexuales sin protección o a temprana edad. Eso es muy importante para que puedas analizar las consecuencias sobre el tener relaciones sexuales sin protección o sin estar informado, ¿sale? La tercera medida de prevención puede ser la responsabilidad. El reconocer la responsabilidad que te va a llevar a ti, el desarrollar un embarazo no deseado, todas las consecuencias que te pueden venir al embarazarte sin planearlo y sin desearlo, ¿sale? Y finalmente, el uso de métodos anticonceptivos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Estos son los métodos que nos van a impedir o nos van a prevenir, ya sea de contagiarnos de alguna infección de transmisión sexual o nos van a prevenir el desarrollar un embarazo no deseado. Existen algunos tipos de métodos anticonceptivos. A continuación te explicaré uno a uno en qué consiste y para qué te puede servir. El primero de ellos son los condones o preservativos tanto masculinos o femeninos. Estos son fundas de plástico o látex que se ajustan ya sea al pene o a la vagina y este método anticonceptivo llamado preservativo o condón nos van a proteger a nosotros de tener un embarazo no deseado o incluso de las enfermedades de transmisión sexual. Este método anticonceptivo es el único que te va a proteger a ti de no contagiarte de las infecciones de transmisión sexual, así como también de evitar un embarazo no deseado, ¿sale? Recuerda que este es una funda de plástico o látex que se ajusta al pene o a la vagina y este va a evitar que los espermatozoides entren a la vagina y que experimentes un embarazo no deseado o que te contagies de alguna enfermedad de transmisión sexual. Siguiendo con estos métodos anticonceptivos, también tenemos al implante anticonceptivo. Este es un tubito de plástico o látex que se coloca en el brazo y este libera hormonas, las que te van a prevenir a ti de un embarazo no deseado. Este puede durar 5 años instalado en tu brazo y te puede prevenir esos 5 años de no embarazarte. Pero este método anticonceptivo llamado implante anticonceptivo no te protege del contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Solamente te protege de no tener un embarazo no deseado, ¿sale? Siguiendo con los métodos, tenemos también al dispositivo intrauterino llamado DIU. Este es un aparato en forma de T que puede ser de plástico o de cobre y es colocado en el útero de la mujer. Este te va a prevenir para no embarazarte, pero no te va a prevenir del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Solamente te servirá para no quedar embarazada.
Siguiendo con estos métodos, también tenemos a las pastillas anticonceptivas. Estas son pastillas que se van tomando diariamente, mes tras mes, y estas van a evitar la maduración de tus óvulos y así que no quedes embarazada. Pero como los otros métodos, nada más te va a proteger para no quedar embarazada, pero estas no te van a proteger para el contagio de enfermedades de transmisión sexual. También nosotros tenemos unas pastillas que se llaman de emergencia. Estas pastillas se ingieren antes de que transcurran 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales, ya sea porque tu condón se rompió o por alguna violación, y evitar el embarazo, niños. Por eso se utiliza esta pastilla de emergencia, que se debe de utilizar antes de que transcurran 72 horas después de haber tenido tu relación sexual. Y finalmente, el último método anticonceptivo que nosotros podemos utilizar se llama Virgin. ¿En qué consiste? Este es el método natural que consiste en abstenerse de tener relaciones sexuales en los días fértiles. Aquí no se utilizan pastillas, solamente se utiliza la abstinencia, o sea, evitar el tener relaciones sexuales en tus días fértiles. Estos, niños, son los métodos anticonceptivos que a nosotros nos pueden ayudar a prevenir embarazos no deseados y contagiarnos de infecciones de transmisión sexual. Pero recuerda que el único método anticonceptivo que te va a ayudar a no contagiarte de alguna infección de transmisión sexual es el condón o preservativo. Todos los demás te van a ayudar para prevenir el embarazo no deseado, pero el único que te ayudará para prevenir el embarazo no deseado y prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Entonces, niños, recuerden que nadie tiene por qué obligarlos ni forzarlos a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Esa es una decisión que debes analizar muy bien, que debes informarte primero antes de dar ese paso. Esto para que tu vida sea plena. Recuerda que tener relaciones sexuales es una decisión muy importante en la vida de cada persona. Antes de tomar esa decisión, recuerda informarte. Y también recuerda que todo a su tiempo, niños. Recuerden que el cuerpo tanto del hombre como de la mujer va desarrollándose y va madurando. Por eso les digo que todo a su tiempo. Hay que no precipitarse y primero informarse, ¿sale? Entonces, hasta ahí queda claro qué implicaciones pueden desarrollarse al tener relaciones sexuales a temprana edad o en la adolescencia. Excelente, niños, espero y esta explicación te sirva para que puedas realizar la siguiente actividad. Pon atención, por favor. Para realizar esta tercera actividad te ubicarás en tu libreta de ciencias naturales, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. En el punto número 1 vas a subrayar las consecuencias que traerían el desarrollar un embarazo no deseado. En el punto número 2 vas a leer cada uno de los textos y vas a escribir el nombre de las infecciones de transmisión sexual que se describen. Puedes apoyarte con los nombres del recuadro. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haberme permitido estar este día con ustedes. Espero las explicaciones te sirvan para que puedas aprender. Les deseo que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo y un beso y espero verlos en la clase de mañana. Cuídense mucho. Bye.